¿Qué pasa, campeones? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la oposición al régimen en la primera etapa del franquismo. Empezaremos hablando sobre la oposición monárquica. Los monárquicos, encabezados por Juan de Borbón, primero se acercaron a Franco y luego se distanciaron. En 1945, don Juan redactó el Manifiesto de Lausana, donde presentaba una alternativa a la dictadura franquista con una monarquía constitucional alejada de los totalitarismos alemán e italiano. El régimen franquista rechazará este manifiesto en 1947. Se redactó la ley de sucesión en la que Franco se inclinaba por la monarquía católica, pero Juan de Borbón acusó a Franco de encubrir con esta ley una dictadura personal vitalicia, puesto que en ella se establecía quién sería el sucesor. También había una oposición republicana, donde los dirigentes republicanos huidos del país en 1939 mantuvieron un gobierno de la República en el exilio, tratando de mantener la legalidad surgida de la Constitución de 1931. Sus esperanzas estaban depositadas en que la derrota de Hitler supondría la intervención de las tropas aliadas y el fin de la dictadura de Franco. Todas estas esperanzas vinieron a su fin cuando España ingresó en la ONU en 1955. Había tropas franquistas que fueron ocupando las diferentes regiones del país, donde muchos combatientes republicanos, huyendo de la represión, se echaron al monte, por así decirlo, formando grupos de guerrilleros, los maquis. Las acciones guerrilleras se intensificaron tras la derrota nazi en 1945. Los maquis trataban de colaborar con la anhelada intervención de los aliados en España. La dura represión y el final de las esperanzas de una intervención exterior llevaron a que en 1948 el PCE renunciara a la lucha armada y llevara a los guerrilleros a huir del país. Y bueno, aquí tenemos dos fotos. La primera se data en 1931, cuando el infante don Juan está en compañía de Alfonso XIII en Roma. Y la siguiente foto es una foto de los guerrilleros antifranquistas, los maquis, que actuaban para liberar a España de la dictadura. Respecto a los años 50, vamos a comenzar hablando de las huelgas obreras. La huelga de bandas se produjo 6 años después de que se aprobara la Ley de Convenios Colectivos en 1958, y al tiempo que se creaba la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya, que ABC calificó durante aquellos días de organización comunista clandestina. La movilización pilló por sorpresa a la dirección de la empresa, a las autoridades del régimen y al mismo Franco, que no podía comprender cómo un grupo de obreros vascos se había atrevido a desafiar la legislación vigente y a envalentonarse a pesar de que la represión que sabían que podían sufrir. Pero ocurrió y se convirtió en todo un símbolo en la época en el País Vasco. A lo largo del conflicto, del que se hizo eco tanto la prensa nacional como la internacional, los huelguistas fueron cambiando acciones legales, valiéndose de los canales oficiales, con otras ilegales y clandestinas. Presentaron diversos escritos a la delegación de trabajo que llegaron hasta la magistratura de trabajo e hicieron uso del sindicato vertical. Pero después de que las autoridades se pronunciaran a favor de los intereses de la empresa y apoyaran el despido de 33 trabajadores, reforzaron su actitud y comenzaron a actuar contra las leyes. Primero, se encerraron durante 3 días en el comedor de la empresa, siendo desalojados a punta de metralleta por la Guardia Civil. Después comenzaron a distribuir las famosas octavillas, que se convirtieron en una obsesión para la policía. Eran impresas clandestinamente en diversas parroquias y en ellas se informaba a trabajadores y a los vecinos de cómo transcurría la huelga. Que no se raje nadie, podía leerse en ellas. Respecto al liberalismo bajo el franquismo, durante el régimen de Franco, de 1939 a 1975, momento en el que la palabra liberal se utilizaba como insulto, intercambiable con la palabra masón o policastro, que era el desprestigio de la política como actividad y la conspiración judeo-masónica eran obsesiones personales del propio Franco. La etiqueta de liberalismo era utilizada por elementos moderados de la oposición al franquismo e incluso por elementos de la denominada familia monárquica o juanista, dentro de las familias del franquismo, especialmente a los implicados en el denominado Conturbernio de Múnich y a los que formaron parte de las distintas organizaciones de integración política de finales del franquismo, como la Plata-Junta por Antonio de Senillosa. Respecto a la agitación universitaria, en la década de 1950, la oposición interior experimentó cambios importantes. Se fue organizando con nuevas generaciones de obreros y estudiantes, los hijos de los vencidos. Así, en 1951 se producirán las primeras protestas contra el régimen, el boicot a los tranvías de Barcelona, y en 1956 la primera protesta universitaria, provocada por la creciente demanda de más de libertad de las cátedras universitarias y en las aulas,
La respuesta del régimen fue clara: endureció la represión, con la ley contra el bandidaje y el terrorismo de 1958 y la ley de orden público de 1959. Euskaditas Katsauna, del euskera País Vasco y Libertad, ETA, fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus 60 años de historia surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones, algunas de ellas, de las cuales solo sobreviviría la conocida como ETA militar, ETA-M. Tuvo como objetivos prioritarios la independencia de Euskal Herria, de España y Francia y la construcción de un Estado socialista, y para alcanzarlo utilizó el asesinato, el secuestro, el terrorismo y la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia, y lo que denominaron lucha armada, causando 829 muertos y más de 3.000 heridos en acciones cuya autoría reivindicó. Inactiva desde el anuncio del cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011 y desarmado desde abril de 2017, anunció su disolución el 3 de mayo de 2018. Fundada en 1958 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961. Inicialmente contó con el apoyo de parte de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen. Tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual una parte no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos. Sus actos fueron condenados y calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas sociales desde la aprobación del Estado de Guernica en 1979 hasta su disolución. Su condición terrorista fue plenamente admitida por numerosos estados y organizaciones internacionales, tales como España y Francia, países de actuación Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos, las Naciones Unidas o la Europol. Aquí podemos ver una imagen del logotipo de ETA, que en 1959 se forma la organización, y abajo podemos ver una imagen de los movimientos universitarios realizados en 1956. Así que hasta el próximo vídeo, darle like y suscribiros.